Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Hoy quiero hablarles y enseñarles una palabra. Mira, esta palabra yo se las di el año pasado a las mujeres, pero quiero ministrarla sobre la iglesia, ¿sí? Yo creo realmente que estamos en un tiempo nuevo, pero para todos aquellos que quieran ser partícipes de estos tiempos, de estos ciclos realmente proféticos que Dios ha activado sobre la iglesia, sobre la familia, necesitamos ser libres. Amén. Y hay cosas que usted tiene que conocer para realmente poder ser libre de cosas que muchas veces quizás está batallando, ciclos que se le están repitiendo, situaciones que están viviendo y muchas veces no saben cómo pelearla o porque hay cosas que acontecen sobre sus hijos, sobre sus jóvenes, sobre los matrimonios y a veces no entiende el por qué. Amén. Entonces hoy quiero hablarles sobre los espíritus asignados que muchas veces están sobre la familia, pero el desconocimiento de todo esto muchas veces hace que la persona sea violentada, golpeada, empobrecida, enferma, montones de cosas, ¿sí? Entonces hoy quiero hablarles, miren, el libro de Éxodo, si ha traído su cuadernito, su lapicera, anote para que después en su casa usted siga estudiando. Éxodo capítulo 15, versículo 9 dice, el enemigo se jactaba diciendo, los perseguiré y los alcanzaré, los despojaré y los consumiré. Sacaré mi espada, mi mano poderosa los destruirá. ¿Sí? Otra versión dice, el enemigo dijo, yo perseguiré y alcanzaré, dividiré el botín y me hartaré de ellos. Otra versión de las Escrituras dice, nuestros enemigos pensaron, vamos a perseguirlos, vamos a darle alcance y vamos a acabar con ellos. Les quitaremos todo lo que tengan y no los repartiremos, ¿sí? Después el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 6 dice, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámoslas entre nosotros y pongamos en medio de ella por hijo al rey Tabel. Otra versión dice, subamos contra Judá y aterroricémosla y hagamos una brecha para nosotros y pondremos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Amén. Yo creo que también le he predicado, le he enseñado lo que es el hijo de Tabel, pero hoy no es tanto sobre eso, hoy quiero explayarme más. Muchas veces, y hoy quiero hablarle cuando muchas veces uno nacemos, ¿sí? Cuando antes que fuéramos formados, dice las Escrituras, ¿sí? Que el Padre tenía planes, el Padre tiene planes, tiene diseño, tiene propósito, tiene destino para nuestras vidas. Las Escrituras dice que de antes, desde la fundación de la tierra, que ya se lo he dicho, ¿sí? El Padre ya nos tenía predestinado con propósito, ¿sí? Ahora, por así como Dios ya tenía o tiene predestinado cosas para cada uno, así el enemigo Hasatán, ¿sí? También tiene propósito para cada uno de nosotros, para tu vida, ¿sí? Pero ¿cuál es el propósito de Hasatán? El propósito de Hasatán es que tu vida no llegue a la plenitud del varón perfecto. Esa es la palabra que Dios quiere en estos tiempos, que lleguemos a la plenitud del varón perfecto, que es el Mesías. Entonces, cuando Dios quiere que lleguemos a esa plenitud, es porque quiere que la palabra sea lo completo sobre nuestras vidas. Pero el enemigo siempre va a tener planes para que tu vida sea un desastre, para que tu vida esté dividida, para que tu vida esté fragmentada, para que siempre le falte algo para poder llegar a la cima, ¿sí? Entonces hoy quiero enseñarle
que así como Dios tiene cosas asignadas para nuestra vida, también las tinieblas tiene cosas asignadas, tiene espíritus asignados para nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es una asignación? Una asignación es estar parado de pie para cumplir una función, asignado para un pacto también, ¿sí? Una asignación es estar parado de pie para cumplir una función, es estar asignado para cumplir un pacto también, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer el espíritu de las tinieblas continuamente? ¿Cuál es el propósito de asignar estos espíritus? El propósito de asignar estos espíritus es que el enemigo lo que no quiere es que tu vida tenga realmente la bendición de Cristo, sino que lo que encontramos continuamente en todos estos tiempos, personas que continuamente repiten ciclos sobre su vida, ciclos repetitivos. Si nos encontramos muchas veces peleando con las mismas cosas, capaz que usted se encuentra peleando una y otra vez con las mismas cosas, peleando quizás con su problema, peleando quizás con la familia. Quizás hay muchas personas que dicen, como en esta iglesia no me funcionó esto, me voy a la otra iglesia, pero como la otra iglesia tampoco me funcionó, me voy a la otra iglesia, y como la otra iglesia tampoco me funcionó, me voy a la otra iglesia. Pero el problema muchas veces no es la iglesia, sino que muchas veces el problema es lo que está sobre cada uno, y como lo que está sobre cada uno no ha sido solucionado, no ha sido liberado, y quizás no has entendido qué es lo que estás pasando, es porque en las tinieblas ha asignado un espíritu para que continuamente repita ciclos, ¿sí? Entonces muchas veces la persona se encuentra peleando con los mismos problemas. Quizás usted el año 2022 estuvo peleando con situaciones y empezó enero y hoy estamos a 1 de febrero, pastora, y algo pasa y es como que comenzó otra vez a pelear con las mismas situaciones, tratando de hacer cosas. Muchas veces he querido quizás orar, he querido ayunar, he querido meterme en un tiempo con Dios, pero es como que no sirve, como que la cosa se vuelve a repetir muchas veces, como que el ataque muchas veces se apaciguara, pero es como que luego algo vuelve a activarse, y cuando se activa eso trae mayor intensidad. Peleo con algo, crecemos, creyendo muchas veces que ya está vencido, pero pasa un tiempo, pasan meses, pasa un año, pero luego nos damos cuenta de que esos problemas muchas veces siguen continuando y que vuelven a ocurrir. Esa es la responsabilidad de estos espíritus asignados para que te persigan durante toda la vida. Amén. Y sabe que muchas veces la persona desconoce cuáles son los espíritus que muchas veces están sobre la familia, están sobre los matrimonios, porque hay problemas económicos, porque hay problemas depresivos, porque muchas veces hay ansiedades o distintas situaciones. Es por eso que hoy es necesario que podamos identificar qué espíritu te han asignado para poder pelear de la manera correcta. Amén. Así que mira a tu hermano y decirle, hoy ha llegado el tiempo, ¿sí?, de sacar los velos para poder pelear de una manera correcta. Amén. Mire, el libro de Éxodo 15:9 dice, perseguiré, alcanzaré, los despojaré, los consumiré, sacaré mi espada y lo destruiré. ¿Sí? Entonces dice que el enemigo perseguirá. Sí, y yo no sé cuántos se han sentido perseguidos en estos tiempos. Quizás han sentido una persecución demoníaca sobre su vida, han sentido un peso sobre su vida, han sentido una carga, han sentido frustraciones, han sentido como que todo está volviendo hacia atrás y algo parece que los está rodeando. Y porque ese espíritu que está asignado sobre tu vida, continuamente lo que quiere hacer es llegar el momento para activar, para luego poder acechar y destruir tu vida. ¿Sí? Mire, encontramos en las escrituras, ¿sí?, que en el vientre de Rebeca dice la palabra que habían 2 bebés, ¿sí? Y dice la palabra que había una guerra en su vientre. Dice que Rebeca se quejaba porque era continuamente una pelea en ese vientre. Y eso estaba pasando en el mundo espiritual. Habían 2 conflictos, habían 2 naciones que continuamente se
estaban peleando porque había propósito, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero decirles que antes que naciera, Dios ya te había predestinado con propósito, ¿sí? Antes que naciera, Dios ya había puesto sobre tu vida propósito y destino. Amén. Así que mira a tu hermano y decirle, antes que naciera, Dios había puesto propósito y destino. Amén. Aquí nadie nació por casualidad. Nadie nació porque pasó aquello, lo otro, y pastor, y no sé para qué estoy acá. Está porque Dios te ha formado con propósito y destino, ¿sí? Entonces, el enemigo sabe que Dios ha puesto sobre tu vida, sí, una asignación. El enemigo sabe que hay un propósito. El enemigo sabe que hay capacidad. El enemigo sabe que hay creatividad. El enemigo sabe que cuando eres un hombre que sabe portar la palabra de Dios, es un hombre sabio, inteligente, con sabiduría, con gracia. Es un hombre de autoridad, de poder y de gobierno. Es un hombre que al hablar todas las cosas se sujetan, porque eso es lo que hacemos al manifestar la palabra cuando el Mesías habita en nosotros. Amén. Eso lo sabe el enemigo, pero el enemigo lo sabe, pero muchas veces somos nosotros lo que no sabemos, es lo que portamos por la gracia de Dios. Amén. Entonces, el enemigo te puso un espíritu con una asignación sobre tu vida. ¿Para qué? Para que te persiga. Por eso que hay batallas que aún no has podido liberar, que aún no has podido terminar, ¿sí? Hay personas que tienen, por ejemplo, prácticas hechiceras, que han vivido quizás de una manera de generaciones con ocultismo, que vienen de generación tras generación. Eso es lo que ha puesto el enemigo sobre tu vida, asignaciones que continuamente te persigan. Sí, quizás empezaron en la niñez y con el tiempo eso se fue fortaleciendo para actuar en un tiempo determinado. Sí, quizás tus padres o tus ancestros practicaban la hechicería, ¿sí? Y quizás en el trayecto de esas generaciones hubieron prácticas, quizás hubieron generaciones que quizás no tuvieron esas prácticas fuertes, pero sí hacían ciertas cosas y en las casas se vivían ciertos movimientos o muchas veces manifestaciones demoníacas, ¿sí? Y a veces la persona vive manifestaciones demoníacas dentro de la casa y dice, bueno, es la casa está así. Pero uno tiene que entender que conforme a cómo está nuestra vida es lo que formamos el ámbito en el hogar. A veces ahí están las personas que dicen, pastora, ¿por qué no van a mi casa para que mi casa sea libre? Porque hay ciertas manifestaciones. Pero de nada sirve liberar una casa natural cuando la vida espiritual de esa persona que habita en esa casa hay puertas abiertas. Y como hay puertas abiertas, hay espíritus asignados para provocar manifestaciones demoníacas dentro de los hogares. Amén. Entonces, a veces hay persecuciones hechiceras o las personas dicen, yo no entiendo cómo es que la hechicería se me pega tan fuerte o por qué si tal persona va y hace un pacto, una hechicería o hace algún trabajo de umbanda, de quimbanda, magia negra, magia blanca, magia roja, montones de magia de la que haya, ¿sí? Y luego como que si me pasan las cosas, no entiendo por qué. ¿Y será porque hay puertas abiertas? ¿Será porque no hay un desconocimiento de tus generaciones que en la antigüedad hacían prácticas? ¿Me va entendiendo? Entonces, cuando hay prácticas generacionales, hay activaciones demoníacas, ¿sí? Y quizás no se activaron en un tiempo cuando eras niño, quizás se empezaron a activar de grande, porque muchas veces esperan en la orden de las tinieblas, la orden de la jerarquía para poder ser activados. Esperan la orden cuando quizás hay un desorden o cuando hay alguna guerra, algún pleito o algún problema económico, ¿sí? Entonces, es por eso que hay ámbitos que uno vive que batalla al mismo tiempo, pero hay situaciones que continuamente se manifiestan y la persona a veces dice, pastora, ya no doy más, porque continuamente vivo estos ciclos, como que hay cosas que no entiendo qué están pasando, ¿sí? Y sabe que muchas veces habían abuelos que practicaban todo lo
lo que era el curar el empacho, la ojeadura, ¿sí? Y llevaban a los hijos para que le curaran el empacho y la ojeadura. Y todo eso lo que se hace es una invocación demoníaca. Por más que parezca algo tan bonito, tan natural, algo tan inofensivo que hacían los abuelitos, ¿sí? Pero usted pasaba a sus hijos por esas prácticas hechiceras, ¿sí? Entonces, al pasar a sus hijos por esas prácticas hechiceras, o quizá usted cuando era niño, su madre, su abuelo, su tío lo llevaba a esas personas que hacían esas prácticas, y de repente se encontró de grande sufriendo dolores fuertes estomacales, dolores en el estómago, gastritis, úlcera, y no entiende el por qué están pasando eso, tumores en el estómago, problemas en el páncreas, problemas en el hígado, y muchas veces son la manifestación de que una vez te pasaron por esas prácticas hechiceras y se cumplió un tiempo donde se activó la enfermedad por causa de esas prácticas de ocultismo y hechicería. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Amén. Ahora, quizás hay personas que están peleando con el rechazo, se sienten que están siendo rechazadas y quizás no saben el por qué, ¿sí? Sentí que tu familia te rechaza, sentí que tu esposo te rechaza, quizás los hijos sienten que los están rechazando, quizás nunca entendieron el por qué fueron rechazados, y sabe que muchas veces el rechazo comienza muchas veces en el vientre. ¿Sí? Quizás madres quedaron embarazadas y no querían a ese niño y quisieron rechazarlo, quisieron abortarlo, pero como no funcionó, el niño nació. Entonces ya ahí, desde el vientre, ese niño fue rechazado, ¿sí? Pero no es ahí que el bebé empieza a sentir el rechazo. Quizás empieza a sentir el rechazo después en la adolescencia, en la juventud, en el matrimonio, no entiende el por qué, pero es por causa de que en algún momento alguien comenzó, ¿sí?, a golpear y comenzó a abrirse esa brecha y comenzó a producirse el rechazo. Por ejemplo, como le decía, el rechazo de la familia, el rechazo no empezó ahí, el rechazo empezó quizás cuando te decía que todavía no habías nacido, un hijo en el vientre donde fue rechazado, una madre que rechaza el embarazo, un padre que rechaza al hijo, los abuelos que lo rechazaron. Entonces ahí donde comienza las batallas. Las batallas empezaron hace muchos años, pero como nunca se conocieron el por qué comenzaron, es ahí cuando no hay realmente respuesta, pero ahí es donde comienzan a activarse los espíritus asignados, ¿sí? Entonces, cuando yo no identifico ¿cuál es el espíritu que está asignado? ¿Sí? Yo no puedo pelear en contra de aquello. Entonces yo no puedo derrotarlo porque hay un desconocimiento del que pasó esto o por qué pasa aquello, ¿sí? Entonces, porque cuando hay una ceguera espiritual y yo no veo, yo no puedo reconocer lo que está pasando. Entonces, como hay una ceguera espiritual, yo no puedo pelear de una manera efectiva, ¿sí? Entonces, hay espíritus asignados, ¿sí? Hay espíritus generacionales, es el que continuamente el espíritu generacional es el que persigue de generación tras generación. El espíritu puede estar inactivo, que significa inactivo, que está en un lugar, está ahí observando, está tranquilo, ¿sí? Pero está esperando el momento para poder ser activado, para luego, ¿sí?, poder actuar en un futuro y ese espíritu poder estar operando de conforme a la manera que es mandada, conforme al diseño de Hasatán. Por ejemplo, ¿un niño puede pelear con un divorcio? No puede pelear con un divorcio, ¿sí? Pero si encontramos ahí que ese niño, cuando crece y quiere formar una familia y luego se activan sucesos y se activa el divorcio, algo pasó. Y usted dirá, ¿pero por qué? Pero quizás usted comienza a ver lo que ha pasado en las familias, en los padres, y quizás ya viene de padres divorciados. Quizás ya viene de abuelos divorciados.
¿Me entiende lo que le quiero decir? Lo que comenzó en una generación pasada con abuelos, quizás por causa de adulterio, quizás por causa de violencia, quizás por causa de prácticas de hechicería, quizás por un montón de cosas, hubo divorcio. Luego nacieron los hijos. Los hijos fueron creciendo, los hijos se hicieron grandes, los hijos formaron sus familias con traumas, con problemas, con vacíos, con cosas sin solucionar. Y cuando no hay cosas que se solucionan en Cristo, entonces por eso que muchas veces los espíritus se atraen. Y muchas veces la persona se encuentra con otra pareja y dice, wow, somos iguales, vos también te pasó esto, a mí también me pasó aquello, y bueno, ¿y será que hemos pasado la misma vida? Y los dos se encuentran y dicen, bueno, ¿será que tendremos que vivir juntos? Y ahí forman una familia, y resulta que la familia que formaron les va mal. ¿Por qué? Dice, pero yo pensé que éramos el uno para el otro, como habíamos pasado la misma situación y nos entendíamos. No era que se entendían, es que los espíritus se atraen. El espíritu de rechazo con otro rechazo se atrae. El espíritu de violencia con el espíritu de manipulación, de victimizaciones, se atraen. Entonces muchas veces lo que hay un atractivo de espíritus, de choques. Entonces se forma un enlace emocional y muchas veces esos enlaces emocionales provocan enamoramiento. Entonces lo que hace ese enamoramiento, formar familias disfuncionales, con vacíos, con violencias, con traumas, con un montón de problemas que luego no saben cómo lidiarlos. Y como no saben cómo lidiarlos, entonces lo que hacen las tinieblas, por causa de que esas puertas generacionales están abiertas, lo que hacen esos espíritus es activar, ¿sí?, un movimiento, un diseño satánico para que se destruya. Pero antes que se destruya, permite que ese matrimonio tenga hijos. ¿Para qué? Para que luego esas generaciones sigan llevando el mismo diseño de caos, de violencia, de divorcios y de rechazo. ¿Me van entendiendo? Amén. Entonces, encontramos muchas veces estas cosas, ¿sí? También. Por ejemplo, encontramos problemas en las finanzas. Usted no va a encontrar a un niño peleando con las finanzas. El niño dentro del hogar, el niño come, juega, se divierte, hace cosas, pero el niño no está preocupado por la finanza de los padres. Pero ¿qué pasa cuando ese niño crece, se hace joven, pasan cosas? Y ese niño también vive en ciclos de pobreza, de escasez, de miseria. Y dicen, y estoy repitiendo los mismos ciclos que mi padre. ¿Por qué? Porque quizás hubo fraude, porque quizás hubo trampas, porque quizás las prácticas de hechicería continuamente lo llevaban a la persona a ir a acudir a un chamán, a un brujito, o a pactar por la economía para poder tener la abundancia sobre la casa, para que esté la energía buena, para que esté la energía no sé cuánto. Quizás se establecían vírgenes o establecían esos elefantes que se le pone la plata ahí, o el gatito ese que hace así la cabeza, la mano, no sé qué hace así la patita así. Y ahí lo compra, no, pero esto nos va a dar la buena suerte, pastora, porque vio que hay que traer cosas buenas, ¿sí? Entonces lo que forman son ámbitos de iniquidades, ámbitos de maldiciones dentro de las finanzas. ¿Amén? Entonces muchas veces como hay un desconocimiento, ¿sí? Personas cristianos, ¿sí?, que todavía siguen jugando al quinisei, que todavía siguen jugando a la lotería, y como vino la pandemia, pero bueno, tengo acá, pastora, para jugar un ratito al bingo, y bueno, pero después voy un ratito al casino, juego a las cabinas, a las moneditas, total, eso no pasa nada, no trae nada malo. Pero sí trae, porque en cierta forma te estás moviendo dentro de un movimiento, de una potestad llamada Mamón, que está gobernando tu economía. Entonces lo que estás haciendo, estás esclavo en un sistema caído que ha tomado tu economía. Por eso a veces se repiten esos ciclos de maldiciones. Es como que de repente Satanás te dice, bueno, vamos a soltarlo un poquitito más para que vea que algo está pasando. Y te suelta un poquitito, no, y hoy me va re bien, le jugué al 28 y gloria a Dios, pastora.
Yo me acuerdo que hace años, pero muchos años atrás, bueno, ¿cuánto tenía la pastora? Pero cuando era más jovencita todavía, así, sí, más jovencita, me acuerdo que un hermano me decía, ¿sabes, Laurita? Sé que voy a ir a jugar le estoy pidiendo al Señor que me revele qué número puedo jugar, le dice. Porque yo le dije al Señor, si vos, Señor, me revelás este número y yo lo juego y gano los millones, voy a poder colaborar con la iglesia. ¡Wow! ¿Sí? Y ese era el diseño que tenía, un diseño caído, un diseño babilónico, había misturas, ¿sí? Y sabe que muchos viven con esas misturas, ¿sí? Esperando ganar la lotería para diezmar, esperando ganar la lotería para ofrendar, ¿sí? Entonces se mueven bajo un sistema demoníaco caído, donde son esclavos de un sistema donde hay asignado un espíritu que te empobrece, un espíritu que te lleva a la escasez, un espíritu que te lleva a la miseria, un espíritu que te hace continuamente que vivas dependiendo de casa prestamista, como contaba el otro día el pastor. Terminas de pagar una deuda, te vas a la otra, te vas a la otra, te vas a la otra y estás eternamente endeudado. Pero todo lo que se imparte dentro de la familia se lo estás transmitiendo a tus hijos. Entonces ya debe de terminarlo vos, lo estás transmitiendo de generación tras generación. Entonces por eso muchas veces hay hijos que viven continuamente en maldiciones de escasez, de miseria, de empobrecimientos totales por causa de que hay generaciones esclavas de un sistema caído. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Entonces, allí también continuamente estamos hablando de iniquidades generacionales, muertes que comenzaron en generaciones de familias, ¿sí? Espíritus asignados que se activaron en hijos, en nietos, trayendo depresiones, suicidios, muertes trágicas, espíritus de destrucciones asignados para perseguir, alcanzar y consumir y traspasarlo con la espada de la muerte. Entonces encontramos familias que repiten los ciclos de depresiones y cuando se dan cuenta comenzó hace tiempo por algo. ¿Y qué te llevó? ¿Por qué te llevó a esa depresión? No, mi abuelita, yo me acuerdo que murió de depresión y mi abuelita había tenido hijas y una de las hijas no soportó y también estuvo depresión y después también se suicidó y bueno, y después ya también dejó hijo y me acuerdo también que mi sobrino y me acuerdo lo otro y se dan cuenta que van viviendo ciclos destructivos de generación tras generación. Un espíritu asignado que fue marcando generaciones que se activaron en el momento que fueron indicados para traer la muerte. Entonces uno tiene que tratar de encontrar la historia de qué pasó en sus generaciones, qué pasó con sus abuelos. ¿Qué pasó? No para ir y decir, pucha, el viejo se las mandó, no, sino para comenzar a quebrantar, sino para comenzar a desarraigar. Quizás comenzó la depresión por un abuso, por una violación, y como no pudo contarla con nadie, no pudo contarlo, entonces la abuelita comenzó a actuar de una manera distinta, empezó a enfermarse, empezó a deprimirse, y esa depresión comenzó a consumir sus generaciones, y esos espíritus comenzaron a transmitirse. ¿Por qué? Porque nuestra boca tiene el poder de bendecir o maldecir. Nuestra boca tiene el poder de establecer vida o establecer muerte. Entonces muchas veces formamos a nuestros hijos conforme a lo que hablamos. Y a veces vivimos conforme a lo que comemos con nuestro lenguaje. Y muchas veces no nos damos cuenta que nuestro cuerpo está enfermo por causa de lo que hablamos, por causa de lo que tomamos, por causa de lo que oímos y de lo que aceptamos. Y como lo estamos aceptando y lo hemos tomado y está ahí, entonces le permitimos a esos espíritus asignados que se activen y destruyan las vidas. Amén. Entonces, los espíritus asignados también producen esterilidad, producen mentiras, producen escasez, producen muerte, producen devastaciones, ¿sí? Encontramos, como le decía en el libro de Isaías, dice, vayamos y hagamos brecha en medio de Judá y pongamos por rey al hijo de Tabel. Ahora, una brecha es una abertura o una rotura, algo que se rompe, algo que se abre, algo que tiene una grieta, ¿sí? Entonces, lo que hace el enemigo
a través de esos ciclos golpea continuamente, golpea hasta producir una rotura. Una vez que se formó la brecha, ¿sí? Pone a Tabel. Tabel significa bueno para nada. Tabel significa inutilizado, algo inútil. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Pongámosles que esta pared uno comienza a golpearla, de tal manera que se produce una brecha. Eso es lo que hace el enemigo. Una vez que se rompe y se produce esa brecha, dice, vamos a poner al hijo de Tabel como rey. ¿Para qué? Para que gobierne ese lugar, esa asignación que va a tener en ese pedazo de su alma, de las emociones. Entonces lo que dice Tabel, lo que yo voy a hacer, voy a reinar, voy a gobernar para que toda esta área quede inutilizada, para que no sirva para nada. Entonces eso es lo que hace las tinieblas, te golpea, produce brecha, produce heridas emocionales, produce fragmentaciones en la mente, trae ansiedades, trae depresiones, trae preocupaciones, trae angustia, trae distintas cosas. Y muchas veces la persona dice, se siente devastada, dice, no doy más, pastora. Hasta aquí llegue, ya no sirvo para nada, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, ya me cansé, quiero largar la toalla, no quiero hacer más nada. ¿Por qué? Porque Tabel está reinando y Tabel te está diciendo, no servís para nada. Esta área está inutilizada y como esta área está inutilizada, lo único que hace que el espíritu asignado continuamente te esté hablando a la mente y te esté diciendo, quítate la vida, hace aquello, hace lo otro, no servís. Entonces la mente produce caos. Y cuando hay un caos en la mente, hay un desorden. La palabra dice que la tierra estaba vacía y desordenada. Dice que el espíritu estaba sobre las aguas, había una vacuidad, había un movimiento del espíritu, pero el espíritu no estaba sobre la tierra, había vacuidad. Cuando hablamos de vacuidad, hablamos de vacío, y cuando hablamos de vacío, hablamos de una ley donde nos dice que Dios no está. Entonces, cuando Dios no está, está Satanás. Cuando hablamos de vacío, hablamos de ausencia de Dios. Y cuando hablamos de vacío, hablamos de acumulaciones de tinieblas. Entonces, cuando hay una acumulación de tinieblas, hay una acumulación de cargas del inframundo, que lo único que están haciendo, están cumpliendo una asignación para inutilizarte. ¿Para qué? Para que no haya propósito, para que no haya destino, para que no haya liberación, para que no haya promesa, para que no haya sanidad, para que no haya integridad, para que no haya santidad, para que no puedas llegar a la meta del galardón, para que no puedas poseer la corona, para que no puedas vivir una vida próspera, feliz, con gozo aquí en la tierra. Entonces lo que hacen las tinieblas continuamente producen, golpean, traen esos ciclos continuamente hasta producir una ruptura sobre tu vida. Y encontramos matrimonios con ruptura, encontramos niños con heridas, con brecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está Tabel continuamente inutilizando esas áreas. Amén. Entonces, lo que quiere Tabel es activar esos espíritus para que continuamente viva sucesos de fracasos, sucesos de tragedias, sucesos de adulterios, de divorcios, de miserias, de depresiones, de enfermedades, de divisiones familiares, de pornografía, de vicios, de hechicería. A veces encontramos jóvenes consumiendo pornografía y decimos, pastora, ¿sabe que nuestro hijo está consumiendo pornografía? Este hijo, se las manda, pero por algo empezó, algo produjo que ese niño comenzara. Recuerde que en las noches se activan las vigilias y en las noches se activan portales demoníacos. Así como se activan los portales de Dios, también hay portales demoníacos. Entonces, si en nuestra vida no hay un portal, la palabra dice, abrid puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Abrid puertas eternas. Nuestra mente, nuestro corazón es una puerta eterna que se abre para que entre el Rey de Gloria a morar. Entonces, como hay una puerta abierta y está morando el Rey de Gloria, hay una conexión del cielo a la tierra continuamente, donde el Espíritu Santo viene a hablarnos, viene a operar, viene a sanar, viene a liberar, viene continuamente a ministrarnos, a enseñarnos, a formarnos, a llevarnos a una madurez, al carácter del Mesías.
Pero como la puerta no está abierta a la eternidad, sino que la puerta está abierta al inframundo, hay una conexión del inframundo. Entonces, lo que hace esa conexión, esa puerta como está abierta con la falta de perdón, con los enojos, con la raíz de amargura, con la orfandad, con el rechazo, con distintas situaciones que me pasó aquello y lo otro y no puedo perdonar. Entonces la puerta está abierta, hay una conexión con el inframundo. Entonces hay un acceso legal para que esos espíritus entren y hagan lo que se les dé la gana. Porque estoy conectada. Ya no hay una frecuencia que me conecta con la palabra, ya no hay una frecuencia que me conecta con el Espíritu Santo, sino que hay una frecuencia que me conecta con los espíritus inmundos. Y a veces la persona dice, pastora, yo no puedo oír a Dios, yo no puedo oír al Espíritu Santo, yo no creo que el Espíritu Santo me hable. Pero si vos estás en tus pensamientos pensando que te vas a quitar la vida, que no servís para nada, que el otro es un mentiroso, que lo otro, y siempre estás pensando de una manera negativa y tu mente está revolucionada a 1000, es porque sí estás oyendo, pero estás oyendo las voces de los enemigos, estás oyendo las voces de los espíritus de engaño, del error, de la mentira, de la muerte y del rechazo. Entonces esos espíritus vienen a operar sobre tu vida para que seas inutilizado, para que no haya propósito, para que no haya vida, para que no haya una proyección con tu esposa, con tu matrimonio. Si yo le preguntara a los matrimonios qué proyectos tienen con su esposo o con su esposa, ¿sabe que hay muchos matrimonios que solamente se proyectan con los hijos? Y cuando los hijos crecieron y se fueron, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó el matrimonio? Y ahí es cuando viene el caos, y ahí es cuando está el vacío. Porque la madre se entregó tanto a sus hijos que se olvidó de su esposo. Y el esposo quizás se entregó tanto al trabajo, al hacer aquello, a lo otro y a lo otro, que cuando crecieron los hijos se encontraron luego que habían 2 personas desconocidas en la casa. Ya no eran 1, eran 2. Y sabe que la palabra dice que somos 1, no 2. Y a veces no hay oraciones que tienen las respuestas porque hay 2. Hay 2 en la casa peleando, hay 2 en la casa discutiendo, hay 2 en la casa con la pelotita del ping-pong para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, para allá. ¿Sí? Y la palabra dice que si el varón no arregla sus problemas con su esposa, ¿sí?, las oraciones no tienen respuestas. ¿Y sabe cuántos matrimonios sin respuesta peleando, tironeando para acá, para allá? Que este es tu hijo, este es un mañoso, no, este es tu hijo, no, este es tuyo. Y ahí están, maldiciendo a sus hijos. O saliste igual como tu padre. O saliste igual como tu madre. Eso es lo más suave, ¿no? Porque bueno, estamos en el púlpito, no sé. Usted ya sabe porque hay cosas que pasan en su casa, ¿sí? Al final, pastora, debe de salirme un hijo, me salió un demonio en la casa. Se me cuelga por acá, se me cuelga por allá, está allá, está acá, no sé, es un demonio. ¿Sí? Y a veces, ¿saben por qué sus hijos se forman un demonio? Porque usted lo está declarando. Porque vos le decís, sos un desgraciado, sos un... Entonces lo que usted está haciendo a través de su boca le está dando una asignación a los espíritus para que traigan una revolución sobre sus hijos. Entonces el hijo dice, si mi mamá me está diciendo que yo soy un inútil, que no sirvo para nada, y no, si mi mamá que me ama me dice que soy un inútil, entonces soy un inútil. Y esas a veces los hijos crecen fragmentados no por causa, ay, este diablo pastora que tomó a mis hijos. No, fuiste vos el diablo que maldijo a tus hijos, que operó de una manera al hablar, a ejecutar que demonios se activaran sobre los hijos. Entonces muchas veces los demonios se activan por causa del hablar de papá y de mamá. Amén. Qué silencio. Sigamos. Ahora, encontramos que sobre Abraham, vemos que dice la palabra que Sara era estéril, ¿sí? También encontramos que sobre Rebeca, que era esposa de Isaac, era estéril, ¿sí? Entonces, había un espíritu asignado ¿para qué?
para combatir contra la promesa. Esa esterilidad lo que hacía es que la promesa no se activara. Pero había una palabra, había un propósito de parte de Dios. Y sabe que Dios tiene palabra y yo creo que todos ustedes ya tienen un propósito. Y saben que hay palabras sobre su vida. Pero pastora, no se ha cumplido, algo ha pasado. Y se sienten estériles, se sienten cerrados, sienten que la palabra no está produciendo nada. Y muchas veces no produce nada porque estamos peleando en una manera carnal y animal, con emociones, con desorden, con vacío. Pero la palabra vino a tener un cumplimiento. Entonces necesitamos saber qué es lo que está pasando sobre nuestras vidas, qué es lo que está pasando en nuestra mente para poder combatirlo. Entonces el espíritu estaban asignados para producir continuamente una esterilidad porque no querían que la promesa tuviera cumplimiento. Vemos sobre Sara que estaba la promesa pero era estéril. Rebeca era estéril, ¿sí? Y dice la palabra que Rebeca quedó embarazada de Esaú y Jacob a los 60 años. ¿Sí? Entonces había un espíritu de esterilidad que estaba asignado para que la promesa no tuviera cumplimiento. Y el espíritu asignado hará que tu matriz espiritual no cumpla la asignación de la palabra, no tengas un vientre fructífero, no tengas un vientre con las promesas de Dios. Entonces ahora, cuando uno comienza a identificar cuáles son los espíritus que están operando sobre nuestra vida. Ahora entiendo, pastora, qué es lo que está operando sobre mi familia. Ahora entiendo por qué había suicidio. Ahora entiendo por qué se repiten los cánceres de generación tras generación. Ahora entiendo por qué hay muertes trágicas sobre la familia. ¿Sabe que hay familias que han tenido ciclos destructivos, devastaciones por muertes trágicas? Y a veces no entiendo qué pasó. La hechicería, las prácticas del ocultismo lo han perseguido tantas veces que han traído muertes a temprana edad, tragedias a temprana edad, por causa de pactos que tenían que ser asignados, pactos que se tenían que ejecutar sobre ciertas personas a tal edad donde tenía que haber un derramamiento de sangre. Y a veces la gente no entiende el por qué. Y le echa la culpa a Dios. Fue la culpa del Señor. A veces no, fue la voluntad de Dios que se fuera. Y a veces no era que la voluntad de Dios partiera, sino que fueron los pactos marcados por las tinieblas para que llegara un tiempo de ejecución y esa persona partiera. Pero por causa del desconocimiento de esta asignación de estos espíritus, no hubo batalla que se pudiera pelear. Amén. Ahora, una vez que yo identifico también cuál es el propósito que porto, es cuando también puedo identificar el propósito de los espíritus que se levantan muchas veces. Abraham tenía otros espíritus asignados y encontramos en las escrituras que una de las cosas que él había hecho era la mentira. Él mintió en Egipto, ¿sí? Dice que había mentido por miedo a que lo maten. Sí, también vemos a Isaac y a Jacob que mintieron. La mentira opera fuera de la verdad. Entonces, cuando la mentira opera fuera de la verdad, es cuando el espíritu de la mentira se activa y te llevará a vivir de una manera fuera de la verdad. Por lo tanto, te aparta del propósito. Porque la mentira opera sobre el árbol de la enseñanza, del conocimiento del bien y del mal. ¿Y sabe cuántos operan en la mentira? ¿Sabe cuántos se sienten que están en la verdad pero están en la mentira? La gracia de Dios. Como está la gracia de Dios, puedo pecar cuantas veces quiero. Total, el Padre me ha perdonado. Y eso es una mentira. La gracia de Dios está todos los días. Gracias a Dios que está esa gracia. Pero no es para que operes continuamente en el pecado. En algún momento tenés que dejar de usar la tarjeta del pecado. Porque dice la palabra que cada vez que pecamos conscientemente estamos pisoteando la sangre del Cordero. Entonces necesitamos entender que para ser bendecidos, para que ser prósperos, para ser liberados, redimidos y transformados, debemos aceptar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es el Mesías. Y el Mesías trae cambio. Yo no puedo decirle, el Señor sabe que lo amo. ¿Y qué estás haciendo? No, cuando tenga tiempo voy a ir, pastora. Pero estás orando en tu casa. No, porque el Señor sabe que tengo cosas que hacer. Entonces como medio rara la cosa. Porque es como que si un matrimonio estuviera así.
no, Él sabe que lo amo. Pero hay algo, no, bueno, no hay nada, pero sabe que, no, hay amor, tiene que haber amor. Entonces, para que un matrimonio funcione, debe de haber amor. Y si yo quiero realmente ser una persona transformada conforme al corazón del Mesías, debe revelarse el amor de Dios sobre mi vida. Y como se reveló, y como estoy dejando que el Padre procese mi vida, hay cambios. Tienen que haber cambios radicales sobre nuestras vidas. Yo no puedo, pero no podemos permitir entrar un día como del árbol de la verdad. Pero también me gusta el árbol del conocimiento. Me gusta el árbol de la mentira. Yo no puedo estar un día en el blanco y otro día en el negro. Miren, algo que le decía a Elías, le decía, ¿hasta cuándo van a claudicar entre sus dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? O realmente o se deciden seguir a los Baales, o se deciden seguir a Dios, pero decídanse. Porque mientras no se decida, van a vivir claudicando y jamás van a poder obtener las promesas de Dios. Mientras estén ahí claudicando, habrán espíritus que van a entrar sobre su casa, que van a operar, que los van a perseguir y que los van a acechar continuamente. Entonces tenemos que entender que no podemos vivir en una mentira, que no podemos jugar. Tenemos que continuamente ser desarraigados del sistema caído, ser desarraigados del sistema de Egipto. Yo no puedo un día decir y rechazar al faraón y otro día establecerme nuevamente con el faraón. Debo de rechazarlo continuamente. Debo de rechazar las obras del mundo. El Señor nos puso en el mundo, pero para manifestar un reino maravilloso, para manifestar un reino glorioso, para manifestar el Mesías. El Señor no dijo, oh Padre, apártalos del mundo. No, el Señor dijo, guárdalos del mundo. Ahora, ¿por qué estás establecido en el mundo? Para manifestar las obras de Dios, para manifestar las obras del Padre, para llevar el mensaje de salvación, para que la gente vea que así como vos podés llevar una vida de santidad, el otro también puede llevar una vida de santidad. Para que cuando vea que vos aceptaste al Mesías, sos cartaleídas del Mesías. Entonces la gente ve el Mesías sobre tu vida, ve el Mesías sobre tu matrimonio, ve el Mesías sobre tus hijos. Entonces le está diciendo a la gente, hay reino aquí en la tierra, hay amor aquí en la tierra, hay gracia aquí en la tierra, hay redención, hay misericordia, porque así como lo hizo con nosotros, lo puede hacer con cualquiera. Pero tenemos que ser cartas creíbles, porque mientras no seamos cartas creíbles, habrán espíritus operando continuamente. De nada me sirve decirle al Señor, Señor, te amo, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieres. Y cuando voy a la casa, los platos vuelan, las malas palabras salen, los hijos reciben su cachetazo, su chancletazo y todo. Entonces, en la casa no está el Mesías. Y el Mesías tiene que estar en casa. Porque mientras el Mesías no esté en casa, habrán puertas abiertas y habrán ciclos de destrucción que van a repetirse sobre tus hijos. Y no tan solamente sobre tus hijos, sino sobre tus nietos y tus bisnietos. Amén. Entonces, la mentira alcanza generaciones. Encontramos a Jacob. Dice que Jacob es llevado como un usurpador. ¿Sí? Es por eso que Dios tuvo que cambiarle el nombre, porque lo que estaba asignado por Dios para Jacob estaba siendo afectado por el espíritu asignado que era la mentira. Pero vemos que los hijos de Jacob también le mintieron cuando le dijeron que José lo había matado, un animal lo había devorado y le habían llevado el manto ensangrentado. ¿Sí? Entonces la mentira alcanza generaciones. ¿Para qué? Para que no haya promesa de Dios. Mientras la mentira opera en la casa, no habrá promesa de Dios en cumplimiento. Si nosotros no cortamos la mentira persigue a los hijos. Entonces tenemos que quebrantar todo lo que está asignado para que nuestros hijos no vivan en una operación satánica. Amén. Entonces el rechazo persigue. Y como no se cortó, los espíritus asignados están esperando activarse sobre las generaciones y sobre las siguientes generaciones. Lo que hace el rechazo está asignado en ciertas formas, ¿sí? ¿Para qué? Para que la persona, ¿sí?, no tenga realmente una vida de plenitud. El rechazo golpea. ¿Y sabe cuántos hijos se sienten rechazados por sus padres?
No, pastor, es que mi padre fue así conmigo y como fue así conmigo, bueno, yo soy así con mis hijos. Como se sintió rechazado, siente que no puede entrar a un lugar porque nadie lo va a querer, no, porque me miran feo, no, porque aquello, no, porque lo otro. Es porque siente el rechazo, porque está viviendo en el rechazo. Entonces cuando se le habla de Dios, se le habla de un padre, no logra dimensionar el amor del padre porque dice, no, porque lo ve a Dios como a un hombre y Dios no es hombre. Y la iglesia tiene que entender de que Dios no es hombre, Dios es padre, es juez, es rey. Entonces muchas veces hay generaciones que es arrasada y devastada por el rechazo. Entonces hay generaciones disfuncionales que no pueden amar la paternidad por causa de la orfandad. ¿Sí? Entonces ahí es cuando ahí opera el espíritu de Absalón y comienza a destruir por causa de estas operaciones, ¿sí? Entonces todo el que está asignado con un propósito divino es un problema para el enemigo. Es por eso que lo que hace el espíritu, ¿sí? Lo que hace Hasatán, te asigna espíritu para que no llegues al destino profético. Amén. Es por eso que dice, perseguiré, alcanzaré, lo despojaré y los voy a consumir. ¿Sí? ¿Qué es despojar? Mire, despojar es privar a una persona de lo que tiene generalmente con violencia. ¿Sí? Después dice, los consumiré. Consumir es cesar o parar de hacer algo, ¿sí? Entonces, el espíritu asignado quiere despojarte con violencia, quiere consumirte para que dejes de hacer todo aquello por lo que fuiste predestinado. ¿Cuántos que dejaron de hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos que se salieron de su asignación? No, que me siento así, no, que me siento asá, y hasta que no arregle esto no vuelvo acá y así. Espíritus que en ese tiempo se activaron y le dijeron, te salís de este lugar, no servís más. Estás lleno de ansiedades, lo llenaron de ansiedades, lo llenaron de frustraciones, lo llenaron de caos y dejaron de hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que vino a hacer los espíritus asignados. Vinieron a devastar, vinieron a sacar, vinieron a despojarte de tu lugar. Amén. Entonces, decirle a tu hermano, es el tiempo de identificar lo que está contigo. Amén. ¿Sabe qué? Hay muchas personas que se encuentran peleando con muchísimas cosas. Personas adultas que se encuentran peleando con la falta de perdón de sus padres, con los gritos de su madre, con la separación de tal persona. Personas que todavía se encuentran escuchando las voces que le decían que cuando era niño no servían para nada, ¿sí? Y se encuentran peleando con espíritus de desorden emocionales que le producen dolores de cabeza, depresiones, angustia, ansiedades, frustraciones. Y sabe que encontramos también en las Escrituras, ¿sí? Encontramos la mujer Firocenicia. Dice que la mujer Firocenicia dice que busca al Mesías porque le dice que en su hija había, ¿qué? Si alguien se acuerda, ¿qué había? ¿Qué había? ¿Nadie se acuerda de la mujer Firocenicia? Ah, pastora, lea las Escrituras. Dice que la mujer Firocenicia va hacia el Mesías y lo busca porque le dice que su hija tenía un demonio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Y si uno se pone a pensar, ¿cómo ella reconoce que había un demonio? Usted diga, la pastora estaba violenta, estaba alargando algo. Y sabe que comencé a preguntarle al Señor, ¿cómo fue que la persona, esta mujer, reconoció que su hija estaba siendo afectada por estos espíritus? Y era porque sobre esa niña estaban repitiéndose ciclos generacionales, espíritus generacionales que estaban ahí violentando a su hija. Por eso fue el Mesías, para decirle al Mesías, mi hija está siendo atormentada por demonios. Después encontramos a los discípulos, ¿sí? Encontramos a los discípulos que estaban ahí y le decían al Padre,
Dice que le preguntaron porque Dios hace la sanidad sobre un ciego. Y dice que sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que se hiciera ciego? Para que fuera ciego. El padre le dijo, no pecó ni el padre ni nadie, sino que para que se manifestara la gloria de Dios. Pero no estaban errados los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos sabían, le preguntaron porque sabían que el pecado habilitaba puertas abiertas. Y sabe que cuando muchas veces el pecado habilita las puertas, hay espíritus que se activan. Mire, vaya rápidamente al libro de San Juan. Al libro de San Juan, ya estoy terminando. San Juan capítulo 9, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Amén. Escuche bien, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Y en esta noche, el Hijo de Dios viene a destruir las obras que se han estado manifestando de Satanás sobre tu vida. Amén. En el libro de San Lucas capítulo 4, San Lucas capítulo 4, versículo 18, dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Amén. Ahora, ¿qué es lo que el Padre te está diciendo? Que Él vino a poner liberación. Porque sabe que cuando hay una liberación, ¿sí?, hay una tierra que es sanada. Hay una tierra que es desarraigada. Y sabe que necesitamos desarraigar las obras de las tinieblas. Necesitamos desarraigar las profundidades de esos espíritus que han estado asignados por tanto tiempo, ¿sí?, llevando a cautividades a matrimonios, a niños, a jóvenes, economía, naciones, ciudades. Entonces es el tiempo donde Dios te está diciendo, te estoy llevando, iglesia amada, a una liberación profunda para que puedas vivir en la plenitud del Mesías. Para que cuando algo se te presente en la casa, puedan estar activados ese ámbito espiritual, esos sentidos espirituales, puedas olfatear lo que se está moviendo, puedas oír lo que se está moviendo, puedas ver lo que se está moviendo. Entonces, cuando están activados los sentidos espirituales, es porque tu vida está siendo impregnada del Mesías y te está mostrando lo que se está moviendo en el ámbito espiritual para que puedas batallar. Entonces es el tiempo para quebrantar las obras de las tinieblas. El Señor te está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre ti. ¿Para qué está sobre ti? Para liberarte, pero no tan solamente para liberarte, ha traído las buenas noticias. ¿Para qué? Para que una vez que te libere tu vida, libere tu hogar, libere tu familia, libere tus finanzas, puedas ir y llevar la liberación a la ciudad, puedas ir y llevar la liberación a las naciones, puedas ir y llevar la liberación a aquellos que lo están necesitando, porque el propósito de Dios que ha comenzado sobre tu vida, Él lo va a llevar a que lo sigas llevando hacia las otras familias, porque de esto se trata, de un reino, de una red que se va formando para que sigamos llevando la liberación, para que sigamos llevando las buenas nuevas, para que sigamos llevando la palabra de Dios, porque el enemigo sabe que cuando el Hijo se extiende en la palabra, el enemigo tiembla, el enemigo huye, pero cuando hay una iglesia que no tiene palabra, hay una iglesia sin asignación, pero esta es una iglesia que tiene una asignación, esta es una iglesia que tiene palabra, esta es una iglesia que tiene gobierno, esta es una iglesia que tiene poder, esta es una iglesia que tiene hombres y mujeres que le creen a Dios, esta es una iglesia que se para en la brecha todos los días para orar, para interceder, para quebrantar las obras de las tinieblas, y este será el año donde veremos la mayor manifestación del Hijo de Dios reinando sobre la tierra, operando
las ideologías, los traumas, el adoctrinamiento que han traído. Este es el tiempo, iglesia amada, de despertar y dar guerra. Póngase de pie, den un aplauso al Rey de Gloria. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.